todos los hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Es una bendición muy grande para nosotros estar aquí en Europa, en Amanecer con Cristo. Amén. Anochecer con Cristo en el continente americano, en Canadá hasta Chile. Ya en Chile ya son las 12 de la noche, van a ser ya en Chile. Saludamos a los hermanos que están conectados en diferentes lugares. Que Dios los bendiga grandemente. Estamos muy contentos y estamos muy agradecidos con Dios por su misericordia. Saludos a la hermana Denis, hermano Juan Carlos, Dios los bendiga. Es una bendición muy grande poder compartir con ustedes. Hermana Ruth, gracias. Y estamos contentos, gracias al Señor. Todos los jueves, con la ayuda del Señor, vamos a estar con un enfoque libertando a los cautivos. Y vamos a estar trayendo mensajes que lleven a esa búsqueda de Dios para alcanzar la liberación del pecado en la que muchos están cautivos, pero que sabemos que en Dios hay poder y hay autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Así que los invitamos a todos mañana también, 5 de la mañana, estamos en oración desde las 4 de la mañana aquí en España y a las 5 saldremos al aire con esta maravillosa programación. Dice la Biblia en Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14 en adelante. San Marcos, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Dice mi Biblia, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Quiero meditar sobre el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? ¿De qué nos salva Dios? Es una miniserie que Dios nos ha regalado y hoy vamos a estar mirando uno de estos temas maravillosos. Y Dios dirige su salvación en 3 sentidos según los 3 aspectos del pecado. Y Dios nos salva del poder del pecado, de la culpa del pecado y de la presencia del pecado. Para salvarnos del poder del pecado, Dios nos santifica. Para salvarnos de la culpa del pecado, Dios nos justifica. Y para salvarnos de la presencia del pecado, Dios nos glorifica. Así que hoy vamos a mirar, Dios nos salva del poder del pecado. Amén, gloria a Dios. Y alguien dirá, bueno, ¿el pecado tiene poder? Claro que tiene poder el pecado. Tiene tanto poder que puede someter al ser humano y llevarlo a hacer cosas vergonzosas, cosas degradantes, donde el ser humano se siente impotente de poder controlar sus acciones y no importa que se autodestruya, que acabe con su vida, con su familia, que acabe con su salud. Y muchos intentan librarse del poder del pecado, pero les es muy difícil porque el pecado tiene tal poder que somete la voluntad del hombre, no importa quién es, no importa su ideología, su creencia, no importa el estrato social, no importa. El pecado tiene un poder que lo somete. Y es lo que nos va a explicar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 del versículo 14 en adelante. Tengo aquí la traducción viviente y dice, por tanto el problema no es con la ley,
porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Y la Reina Valera nos va a decir también algo maravilloso y dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, la idea que tiene el apóstol Pablo aquí es precisamente del ser humano que fue vendido como en la plaza de mercado, en donde en la antigüedad se hacía comercio con los esclavos y se vendían y se compraban. Entonces dice que el ser humano es carnal y fue vendido al pecado. El ser humano no se pertenece a sí mismo porque alguien lo compró. Cuando Adán desobedeció a Dios, obedeció su mandato, inmediatamente fue expulsado, fue destituido del paraíso y fue comprado por el pecado, y detrás del pecado ya sabemos quién está. Sabemos que está el poder del maligno detrás del pecado. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 2, dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora vive y opera en los hijos de desobediencia, en los que no obedecen al evangelio. Entonces, por eso la gente está sometida al pecado, a la maldad, y aunque quieren cambiar, no pueden. Entonces nos sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, que versículo 15 del capítulo 7 dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Entonces Pablo plantea que el pecado se introduce dentro de las fibras del ser humano y ocupa como un ejército, ocupa otro país y ejerce su dominio. Entonces, no es el hombre quien gobierna, sino el pecado que se introdujo en las fibras de su ser, y es el que lo maneja y lo lleva a hacer cosas que inclusive el ser humano no quiere hacer. Lo somete y lo esclaviza. Entonces dice el versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiere hacer lo que es correcto, pero no puede. Hay personas que saben que se están autodestruyendo, que están acabando con su familia, que están acabando con su salud, los que consumen drogas psicoactivas, fármacos y alucinógenos, todas aquellas sustancias que destruyen y saben que están acabando con todo, pero no pueden cambiar de vida porque hay algo que es más fuerte que su voluntad y los ha sometido totalmente. Ese era mi caso hace 30 años atrás, cuando mi madre lloraba mucho pidiendo que cambiara porque el alcohol había minado mi vida de tal manera que pasaba varios días embriagándome con amigos, y yo le prometí a mi madre y le decía, madre, te prometo que no voy a volver a embriagarme, que voy a ser un joven distinto, diferente, y la abrazaba y lloraba con ella,
pero a los 8 días estaba otra vez embriagándome con mis amigos, porque aunque yo quería cambiar, no podía hacerlo. Y las lágrimas de mi madre no fueron suficientes para que hubiera un cambio en mí. Y así hay gente que está sufriendo el flagelo del pecado, toda la humanidad, porque el ser humano es pecador por naturaleza. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, el versículo 21 dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder, hay otro poder, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Entonces lo que Pablo plantea es que aunque él quiere hacer lo bueno, no puede hacerlo porque hay un poder que lo esclaviza, que lo somete, que lo domina, que lo arrastra. Y este es el problema que está viviendo la humanidad, que no son libres para hacer lo que ellos quieren porque están sometidos bajo el poder del pecado, y detrás del pecado está el príncipe de este mundo que gobierna este mundo, las fuerzas del mal que arrastran y dominan, y de allí que encontramos familias destruidas, encontramos al ser humano llorando, sufriendo, impotente. Algunos inclusive toman la fatal decisión de suicidarse, de acabar con su existencia, porque no pueden cambiar de vida aunque lo han intentado. Pero es aquí donde tenemos una noticia maravillosa, una noticia gloriosa, que si el pecado tiene poder, conocemos a un Dios todopoderoso. Y este Dios que tiene todo poder y en el cielo y en la tierra, fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este Dios maravilloso. Dios se hizo carne, el Dios del cielo, el creador del universo, un día vino a esta tierra con el objetivo de enfrentar al diablo, de destruirlo, de quitar el pecado y brindar salvación y vida eterna. De allí la urgente necesidad de predicar el evangelio por todo el mundo, para que la humanidad que ha vivido sometida bajo el poder del pecado pueda alcanzar la libertad que solamente el poder de Dios puede dar, porque somos testigos del poder de Dios. Lo que las lágrimas de mi madre no pudo hacer hace muchos años, lo hizo el poder de Dios el día que alguien me habló del evangelio, de esta noticia gloriosa, de esta noticia del Calvario. Alguien me dijo que Cristo había muerto por mí, había resucitado por mí, y que si yo creía en él era totalmente libre del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado. No entendía muchas cosas. Lo que sí es que me arrodillé allí donde estaba y le dije, Señor, yo necesito un cambio en mi vida porque había tomado la fatal decisión de acabar con mi existencia. Pero allí de rodillas en ese campo donde estaba, le dije, Dios, si tú existes, quiero que hagas un milagro en mi vida y me transformes. Y ese día sentí algo extraordinario, y era el poder de Dios tomando el control de mi vida. Y ese mismo día, tuve que botar el paquete de tabaco que tenía en mi bolsillo porque sentí algo desagradable. Le cogí odio al cigarrillo, odio al alcohol, odio a lo que tanto amaba. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo, pero era el poder de Dios que transforma, que cambia, renovándome, dándome una nueva naturaleza. Gloria al Señor Jesús. Y entonces es lo que nos plantea el apóstol Pablo, de que solamente Cristo puede librar al ser humano de la esclavitud del pecado. Sigue diciendo la Biblia, ahí en el capítulo 7, versículo 24.
Soy un pobre desgraciado, dice esta Biblia. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, dice el apóstol. Luego, el capítulo 8, versículo 1 dice: por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder, aleluya, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como un sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. El día que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario como un malhechor en medio de dos ladrones, realmente Él llevó nuestro pecado y el pecado de toda la humanidad y declaró el fin del dominio del pecado que tenía en nosotros. Por eso el que conoce a Cristo Jesús es totalmente libre del poder del pecado. Ya Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres. Y esto es lo que necesita la humanidad en el día de hoy con urgencia: conocer ese gran poder de Dios que liberta al cautivo, que cambia al ser humano, que no importa hasta dónde el diablo lo haya llevado, lo haya arrinconado, inclusive para muchos la sociedad dice que son desechables, pero este Dios, cuando llega, levanta del polvo al pobre y al menesteroso del basurero para hacerlo sentar con los príncipes y los príncipes de su pueblo. Lo que el mundo necesita es conocer el poder de Dios, que puede liberarlo, que puede cambiarlo, que puede libertar al cautivo, que puede sacarlo de esa cárcel donde el diablo lo ha metido, y entonces pueda cantar un grito de alabanza, como dice el salmista. Amén. Que pacientemente esperé yo a Jehová y él me oyó mi clamor y me sacó del hoyo de la desesperación, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca, me dio un cántico nuevo, alabanzas al Dios nuestro. Hoy hay un cántico nuevo en tus labios porque Dios nos ha liberado del poder del pecado que nos tenía cautivos y nos ha hecho totalmente libres. Tal vez alguien que nos está escuchando en esta hermosa mañana aquí en Europa, noche en América, continente americano, esté luchando con fuerzas infernales que lo están dominando, que lo están destruyendo, que están acabando con su vida, con su familia, con su salud. Hoy lo invitamos a que se acerque a Cristo Jesús, nuestro Salvador, que Él tiene todo poder para romper cadenas, para desatar ligaduras, para perdonar pecados. Y dice mi Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias a Dios por la bendición de poder predicar por estas plataformas y que este mensaje llegue a los rincones del mundo donde alguien esté enfrentando esa batalla, se siente impotente, ha luchado toda su vida y no ha podido cambiar. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy Dios ha llegado a su vida para romper cadenas y dejar libre a los cautivos por su gracia, por su gran poder y por su gran misericordia. Somos testigos del gran poder de Dios. Así que, ¿de qué nos salva Dios? Del poder del pecado. Si estamos aquí predicando es porque un día estamos cautivos, pero Dios nos ha hecho libres por su gracia y por su infinita misericordia.
Que Dios les bendiga ricamente en esta hermosa mañana aquí en Europa, que tengan un feliz día, y en el continente americano que tengan un excelente descanso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Gracias, Pastor José Almeida, por este hermoso mensaje. Gloria al Señor Jesús.